intangible. Por ejemplo, la herencia sí puede ser una cosa intangible, incorpórea, que no se puede ver, no se puede tocar, pero se siente y se sabe que es una consecuencia que dio el testador, ¿no es así? El usufructo también, porque está destinado, sabemos que ese es usufructo, que es la obligación también, sabemos que debemos cumplir de una u otra parte cuando se somete a un contrato. Pero cuando hablamos de red corporal, o sea, cosas tangibles que se pueden tocar, sí, un fundo, un esclavo, un vestido, una carreta, por decir. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Y la res extracomercio son las cosas que pueden ser sustraídas del tráfico patrimonial por el derecho divino o por el hecho humano. Se dividen en res extracomercium divini juris, que pueden ser res publicae, cosas del populo romanos como templos, altares, lo que habló, pues, ¿no? Para no repetir su compañera. Res religiosae, que son enterramientos paganos bajo custodia de los dioses inferiores. Recuerde que las tumbas también estaban consideradas como bienes patrimoniales. Y el res santae, bajo protección de los dioses, como las puertas, las murallas y la ciudad. Todo esto era res extra commercium divinis juris, que estaban considerados dentro de la res, las cosas, pero las cosas divinas. Así estaba considerado el derecho patrimonial, el derecho civil de Roma. Y la otra, la res extra commercio humano juris, que son tres. Este sí es la parte de las personas. La res publicae comprende todas las cosas del pueblo romano reservados al uso de los ciudadanos, o sea, las vías públicas, las plazas, las carreteras, por decir, los edificios, ¿no? Y la res comune omnium, cosas de forma natural y corresponden a todos los hombres, eso es lo que habló su compañera también, como el aire, el agua corriente, los ríos, los mares, era de todos, pero era una cosa común, ¿no? Que provenía de la forma natural. Nadie era propietario privado, sino era de todos. Un río era de todos. Tal es decir que en un río podían ir a pescar todos. Al mar también se podían ir a bañar, ingresaban también los barcos y todo, porque era de todos. La res universitatis son las cosas que pertenecen a los municipios y están destinadas al uso público. También había pequeños ayuntamientos o municipios que manejaban también en aquel entonces, y todas esas propiedades que correspondían eran para el uso público. Ahora, la posesión. Cuando hablamos de la posesión, estamos adquisición y pérdida de la posesión, porque no hay que confundir posesión con propiedad, ¿no? La posesión es el uso del bien y la propiedad es la titularidad del bien. Pero vamos a verlo. Entonces la posesión, el corpus es la tenencia material de la cosa. Por ejemplo, en estos momentos ya yo tengo la posesión, pero ¿soy propietario de este bien? No. Y si lo tengo por mucho tiempo, sigo siendo posesionario, ¿no es así? El contacto físico con la misma, es lo que hice. Possessio corpore es cualquier tipo de relación de hecho en la economía, y la conciencia social permite actuar sobre la cosa cuando se desee, excluyendo a los demás. Bonfante, un español, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es la posesión? Es el ánimos, es el elemento interno que modifica la posesión, la intención de tener la cosa para sí. Yo tuve la intención de poseer esa cosa, de tenerlo. Entonces la condición necesaria para la adquisición de la posesión es la concurrencia de dos elementos. Dos elementos había que tener para tener la posesión: el corpus y el animus. El cuerpo y la voluntad de tenerlo, ¿no? El cuerpo y yo quiero tenerlo este bien. Esos dos elementos. Por lo que para perderlos basta la desaparición de uno de ellos. Si yo pierdo, por decir, desaparece el cuerpo, yo puedo tener la voluntad, pero no tengo el cuerpo, entonces no tengo la posesión. Lo mismo también es con los bienes. Hay que tener en cuenta, dice, que la cualidad física y la cosa es esencial para la posesión. Lo físico, pues. En los bienes muebles que pasan de una mano a otra, el problema es menor que en los inmuebles. En los bienes muebles es menor, dice, el problema que en los inmuebles. ¿Por qué? Porque en los bienes muebles es muy fácil, porque pasan de una mano a otra. El problema es en los bienes inmuebles, donde aquí se le da una cierta valoración social. ¿Por qué? ¿Por qué los bienes inmuebles? Es que los bienes inmuebles es donde más suceden los problemas. La valoración social, hasta ahora, por ejemplo, ¿por qué hay la prescripción adquisitiva de dominio?
porque ahí se prueba la posesión durante el tiempo. 5 años de buena fe y 10 años de mala fe. Eso pide el Código Civil para solicitar la prescripción adquisitiva. ¿Por qué hay en el derecho penal, por ejemplo, el mejor derecho a la posesión o el delito de usurpación, cuando se perturba la posesión? Entonces, todos esos aspectos le dan una valoración social para tipificar, por ejemplo, ahora, y también en Roma también sucedía. Para ello existe uno de los requisitos, que es la tradición. Siempre la posesión es la tradición, o sea, la transferencia. Como por ejemplo, de hacer recorrer a enajenante y adquirente los linderos de la finca, a requerir simplemente entrar en ella señalando los linderos. ¿Sabe qué, señor? Vamos a ver para transferir la posesión, vamos a recorrer toda la finca. Mire, este lindero es esta piedra, de ahí va hasta el otro, hasta el río, limita por acá, y así. Antiguamente era bajo puntos especiales. O a entregar vacía la posesión en un acto de desapoderamiento por parte del enajenante. Por decir, te entrego este bien inmueble, pero voy a limpiar todo lo que me corresponde, por mis muebles, mi mesa, mi carreta, me los llevo y te entrego este bien inmueble. Celso, también de esa época, refiere que se llega a admitir la entrega de la posesión de una finca. Miren, ¿cómo se entregaba una finca en Roma? La posesión. Subidos, comprador y vendedor en una torre. Entonces hacían de madera una torre bien alta y señalando este último los linderos de la misma, la tradición longa, mano. ¿Qué pasaba? Subían ambos en una torre bien alta y decían, mira, hasta el fondo, hasta ese cerro, esta es la propiedad mía, la finca, va hasta allá al fondo, hay un riachuelo, ahí termina y le da los linderos. Ese es los linderos, porque es otra forma también de la tradición, o sea, de entregar la posesión. Es algo parecido ahora, ¿no? Cuando ustedes van a vender un bien inmueble, un terreno, no dicen, mira, ¿sabe qué, señor? Por decir que sea de 1 hectárea. Lo recorren también todo, ¿no? Vamos a caminar, miren, hasta el fondo, hasta acá llega, por ejemplo, hay un árbol, ¿no? Hasta acá es la posesión que vas a tener, porque esta es mi propiedad. Vamos a ir al otro lado también, hasta este extremo. Limita, de repente hay unas piedras o unos árboles o lo que fuese, o hay unas rejas o alambrada que haya puesto el otro propietario de esa otra finca, y dirá, hasta acá nomás es la posesión, o sea, le va señalando, ¿no? Igual también en Roma, la transferencia, la tradición, la posesión. Nosotros tenemos esa costumbre. La tutela de la posesión se ve como un hecho basado en el imperium del magistrado. A ver, en su poder de mando. Así, la posesión se protege no por acciones, sino por interdicto. Ahora, para proteger la posesión no hay el interdicto de corregir, el interdicto de recobrar, el interdicto de retener, existe. ¿El interdicto qué es? Esto lo van a estudiar ustedes más adelante en procesal civil. Es una orden decretada por el pretor para mantener la paz y seguridad en las relaciones privadas, en especial para hacer respetar las situaciones de apariencia jurídica, a fin de que las reclamaciones con la misma se hagan procesalmente, no de propia mano, y no se perturbe la paz pública. En conclusión, es mantener la posesión. Por decir, usted está posesionado un bien inmueble y viene otra persona a reclamar, y para que no haya violencia y usted mantenga esa posesión, solicita interdicto de retener. Igual también en Roma. El pretor era el juez, ahora el juez civil. Entonces, un grupo importante de interdictos lo constituyen los interdictos posesorios. En realidad se discutía la posesión mediante el interdicto, y ahora también se discute la posesión mediante el interdicto. Hay dos tipos de interdicto: interdicto de retener, interdicto de recobrar. Mayormente es el interdicto de retener. Por ejemplo, yo estoy posesionado y no quiero que me deposesionen de ese bien inmueble, entonces interpongo interdicto. Eso está en la figura del Código Procesal Civil, actualmente. Esto ya existía. ¿Y quién daba esa disposición para que no se haga perturbaciones al interdictante, o sea, a la persona que está poseyendo? El pretor. Y ahora, ¿quién da por ejemplo, cuando uno interpone un interdicto de retener, quién da la disposición, por ejemplo, para que dice fundar el interdicto de retener y no se perturbe hasta dilucidar pues más adelante quién tiene mejor derecho a la posesión, por ejemplo? No es el juez. Igual también. Es una figura romana. Las interdictas retenientas posesiones tratan de mantener al poseedor en su situación actual, lo que llamaríamos ahora el interdicto de retener.
con frecuencia se tendrá que determinar quién es el poseedor, ¿ven? El juez. Por eso aquí los interdictos son dobles. La orden del pretor va dirigida a ambos litigantes. Que no perturbe. Estos interdictos servían con frecuencia para distinguir los papeles de demandante y demandado de una futura acción reivindicatoria. ¿Ah? Ahora, la figura de la reivindicación también. O sea, devuélveme lo que es mío. La distribución de la carga de la prueba hacía que la posesión del demandado fuera más ventajosa, cosa que la del demandante, a quien correspondía la prueba de su derecho. El plazo era de 1 año para ejercer la acción interdictal. Quiere decir que si tenía la posesión 1 año, ya estaba siendo favorecido en parte. Y el interdictum uti possidetis, el que tenía la posesión, protegía la posesión de los bienes inmuebles y trata de un interdicto prohibitorio. ¿Qué pasa? Debido a que el mandato va dirigido contra el litigante autor de la perturbación, yo estoy poseyendo el bien inmueble y el litigante de la perturbación es alguien que quiere recuperar ese bien inmueble, viene a fastidiar cada rato que me retiro, viene con matones o viene con soldados a quererme sacar, así como en aquel entonces. El pretor daba una disposición diciendo que no se perturbe hasta dilucidar más adelante quién tenía mejor derecho a la posesión. Y por eso el mandato va dirigido contra el litigante autor de la es un interdicto protector al que tuviera la posesión pacífica, pública y en nombre propio. Y ahora la posesión también tiene que ser pacífica, pública y de buena fe. Sucede también el código, ¿ve? Aquí el pretor no impedía que el desposeído recupere violentamente la cosa, la misma que le fue arrebatado. Ahora también hay una figura en el Código Civil que permite recuperar entre las 24 horas cuando se nos desposesiona alguna cosa que tenemos poseyendo de buena fe, acción pública y por largo tiempo, ¿no es así? Lo mismo también había acá. Son figuras romanas. Qué bárbaro, ¿no? El interdicta recuperandae posesionis. Trata de reintegrar en la posesión al expulsado de ella. A interdicto recobrar. Este es el otro tipo de interdicto. Lo van a estudiar en procesal civil también. Los interdicta utrubi, protegía al poseedor que hubiera poseído la cosa durante la mayor parte del año anterior, podía servir para recuperar la posesión. Una de las pruebas para este tipo de interdicta utrubi era que el año anterior lo ha tenido casi todo el año la posesión, entonces quiere decir que sí tenía derecho a seguir poseyendo. El interdictum undebi, bajo la fuerza, es otro tipo de interdicto, servía para recuperar la posesión de los bienes inmuebles. Ese es cuando tiene alguien poseyendo mi bien inmueble y yo quiero recuperar con fuerza, bajo la fuerza. Tenía la siguiente fórmula: restituirás al demandante en el fondo de donde lo has expulsado tú o tus esclavos y en todo lo que en ese momento él tenía allí. O sea, quiere decir que tú estabas poseyendo de buena fe durante mucho tiempo el bien inmueble y vinieron con soldados y esclavos y te expulsaron y tomaron la posesión en forma ilegítima. Entonces interponía el interdicto, interponía también, podría hacerlo bajo la fuerza, recuperar nuevamente ese bien inmueble. Por eso es que había este dicho: restituirás al demandante el fondo donde tú lo has expulsado. Es una figura también que algo parecido existe ahora en el Código Civil, que uno puede recuperar bajo la fuerza. Está permitido, claro, dentro de un tiempo determinado, pero en aquel entonces no había tiempo. Entonces son figuras que traen de aquel entonces al Código Civil actual. El otro, el interdictam debi armata, en el supuesto que se utilizara para expulsar al poseedor una cuadrilla de hombres armados, se aplicaba el interdictum debi armata, o sea, se podía utilizar personas armadas. ¿Ven? La propiedad. Rápidamente entramos. A ver, alguna definición daremos romanista de la propiedad. La propiedad es el derecho de disponer de una cosa sin más limitaciones que las que impongan la fuerza del derecho. En el derecho romano,
La propiedad es el derecho de disponer de una cosa. Punto. El derecho de propiedad es una suma de facultades que tiene el hombre sobre las cosas. Otra definición del derecho romano. El latín utiliza la misma palabra para designar la sujeción de una cosa a otra, servitus. Por un lado es siervo, esclavo, hombre sujeto a otro hombre. También puede ser, el esclavo no es propiedad de su amo. Y por el otro, servidumbre, que alude a que una cosa que es de mi propiedad está siendo utilizada por otra persona. El derecho de paso de servidumbre, ¿no? Forma de la propiedad. Dominium ex iure quiritium, por el derecho de los ciudadanos. Es la propiedad del derecho civil. Para que exista es necesario la concurrencia de lo siguiente, miren, solo es asequible a los ciudadanos romanos y a los latines que tuvieran el jus commercium, pues el derecho a contratar. Solo cabe sobre fundos itálicos y sobre las cosas muebles, excluyéndose los provinciales. Estamos hablando de Roma, ¿no? En cuanto al acto de adquisición, debe tratarse de un modo reconocido en el derecho civil, el jus civile, que sería la emancipatio. La emancipatio en el derecho romano sabe que es un contrato verbal, ¿no? Formal y solemne, con el que se transmitía la propiedad de las cosas emancipables. Había una forma de transmitir en forma solemne, mire, la res mancipie, ¿no? La cosa, los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro, la carga, las servidumbres rústicas, las tradicio y las iurisesio, para ambas clases de cosas conjuntamente relativas. Todo tipo de propiedad era varias formas, había varias formas de adquirir la propiedad. Pero nosotros hagamos la idea de que la forma de adquirir la propiedad era mediante la traditio, pues, mediante la transferencia, ¿no?, de un bien. ¿Cuáles había limitaciones también para el derecho de propiedad? Limitaciones fundadas en intereses particulares o beneficios de los vecinos. Por ejemplo, en las 12 tablas, ¿qué decía?